Juicio de expertos, un solo punto y 3 puntos. Bienvenidos, en esta ocasión abordaremos una de las técnicas más empleadas en la estimación de costos de proyectos informáticos, el juicio de expertos. Esta técnica se basa en la experiencia, conocimiento y criterio profesional de personas con amplia trayectoria en el área técnica o de gestión, quienes aportan sus estimaciones basadas en casos similares o en su comprensión del proyecto. El juicio de expertos permite obtener una visión más precisa y fundamentada cuando la información histórica es insuficiente o cuando los proyectos presentan un alto grado de incertidumbre. Hoy analizaremos en qué consiste esta técnica, cómo se aplica en sus dos enfoques, o un solo punto o a 3 puntos, así como sus ventajas, limitaciones y principales usos dentro de la gestión de proyectos de software y sistemas informáticos. Nuestro objetivo será entender que, aunque el juicio de expertos es una técnica cualitativa, su valor radica en la objetividad que aporta la experiencia profesional en la toma de decisiones técnicas y financieras. Comenzamos. El objetivo: comprender la aplicación del juicio de expertos como una técnica de estimación utilizada en proyectos, analizando los enfoques de un solo punto y de 3 puntos, así como sus principales ventajas y limitaciones, con el propósito de fortalecer la capacidad para realizar estimaciones más precisas y fundamentadas dentro de los procesos de planificación y gestión de costos. Asimismo, se busca que los participantes desarrollen la capacidad de analizar y evaluar estimaciones basadas en la experiencia profesional, considerando su aporte en la reducción de la incertidumbre y el aumento de la confiabilidad en las decisiones. Al finalizar, se espera que puedan distinguir entre los métodos de un solo punto y de 3 puntos, entendiendo en qué contextos resulta más apropiado cada uno. Concepto del juicio de expertos. El juicio de expertos es una técnica de estimación que consiste en recolectar y analizar las opiniones de profesionales con experiencia comprobada para definir los costos, tiempos o recursos de un proyecto. Se basa en el principio de que la experiencia acumulada es una fuente de conocimiento valiosa cuando los datos cuantitativos son limitados o no existen registros históricos suficientes. De acuerdo con Project Manager Institute, PMI, el juicio de expertos es un método sistemático que aprovecha el conocimiento de individuos o grupos especializados para apoyar decisiones técnicas y estratégicas. En el contexto de los proyectos informáticos, esta técnica se utiliza en etapas tempranas de planificación, donde los niveles de incertidumbre son elevados y se requiere una estimación inicial que sirva como punto de partida en el presupuesto y la asignación de recursos. Enfoque de un solo punto. El juicio de expertos a un solo punto consiste en solicitar a uno o varios especialistas una estimación puntual basada en su experiencia y criterio técnico. En este método, el experto ofrece un valor único que representa su mejor estimación del costo o de esfuerzo requerido. Se aplica principalmente en proyectos donde existe información previa suficiente o en tareas rutinarias cuyo comportamiento ha sido similar en experiencias pasadas. Su principal ventaja es la rapidez y simplicidad del proceso, ya que permite obtener resultados inmediatos sin requerir análisis estadísticos complejos. No obstante, este enfoque depende en gran medida del criterio individual del experto, por lo que puede verse afectado por sesgos personales o por un exceso de confianza en la propia experiencia. Por esta razón, se recomienda usarlos en combinación con revisiones cruzadas entre varios especialistas. Enfoque de 3 puntos. El juicio de expertos a 3 puntos es una extensión más completa y precisa del método anterior. En lugar de una sola estimación, el experto proporciona 3 valores: optimista, el mejor escenario posible; más probable, la estimación más realista; pesimista, el peor escenario posible. Estos 3 valores permiten calcular un promedio ponderado o una estimación ajustada
que refleja la expectativa central como la variabilidad del resultado. Según el PMI, este método proporciona una base estadística más sólida, reduciendo el riesgo asociado a la subjetividad individual. En proyectos de software, el enfoque de 3 puntos es especialmente útil cuando existen incertidumbres relacionadas con el tiempo y de desarrollo, la complejidad técnica y la disponibilidad de recursos humanos especializados. Ventajas del juicio de expertos. Entre las principales ventajas del juicio de expertos destaca su flexibilidad, adaptabilidad y aplicabilidad en distintas etapas del proyecto. Permite aprovechar la experiencia acumulada de profesionales que han enfrentado proyectos similares, lo que aumenta la precisión en la toma de decisiones cuando los datos empíricos no están disponibles. Además, es rápido y económico de aplicar, ya que no requiere modelos matemáticos complejos ni herramientas especializadas. Otra ventaja importante es que promueve la colaboración interdisciplinaria, fomentando el intercambio de perspectivas entre especialistas técnicos, financieros y de gestión. Como explica Kerstner, la experiencia humana sigue siendo el insumo más valioso en la planeación de proyectos, pues aporta intuición, criterio y conocimiento contextual que los modelos estadísticos aún no pueden replicar. Limitaciones. Pese a su utilidad, el juicio de expertos también presenta ciertas limitaciones. Su principal desventaja es que depende de la calidad y objetividad de los expertos consultados. Si los participantes tienen poca experiencia o existen sesgos personales, las estimaciones pueden ser inexactas. Además, este método no garantiza resultados replicables, ya que distintos grupos de expertos podrían llegar a conclusiones diferentes frente a un mismo problema. Por otro lado, no siempre permite cuantificar la incertidumbre, especialmente en el enfoque de un solo punto. Por estas razones, se recomienda completar el juicio de expertos con otros métodos de estimación, como la analogía, la descomposición o el modelo COCOMO, para fortalecer la precisión global. Aplicaciones en proyectos informáticos. El juicio de expertos se utiliza con frecuencia en proyectos informáticos de ingeniería de software y de tecnología de la información. Por ejemplo, puede aplicarse en la estimación de tiempos de desarrollo, costos de implementación, esfuerzo humano o riesgo técnico. También es común su uso durante la fase de planificación, donde sirve para validar estimaciones automáticas generadas por herramientas o algoritmos. De acuerdo con Sommerville, la opinión experta sigue siendo un componente esencial en la estimación de software, especialmente en proyectos innovadores o con poca información histórica. Buenas prácticas para su aplicación. Para que el juicio de expertos sea efectivo es necesario aplicar ciertas buenas prácticas. Seleccionar cuidadosamente a los especialistas asegurando que su experiencia sea relevante para el proyecto. Reunir a un grupo diverso de expertos evitando depender de una sola opinión. Registrar los argumentos, suposiciones y justificaciones detrás de cada estimación. Combinar los resultados de manera sistemática para minimizar sesgos. Utilizar técnicas de consenso como el método Delphi, cuando se requiere mayor precisión o acuerdo grupal. Estas prácticas aseguran que las estimaciones obtenidas sean más confiables y útiles como base para la toma de decisiones dentro del ciclo de vida del proyecto. El juicio de expertos es una técnica valiosa que combina la experiencia humana con el razonamiento analítico, ofreciendo una perspectiva cualitativa en la planificación y estimación de proyectos. Su eficacia depende del conocimiento y la objetividad de los especialistas, así como de la calidad del proceso de recopilación y análisis de la información. Aunque presenta limitaciones, su aplicación adecuada permite reducir la incertidumbre, validar estimaciones y enriquecer el proceso de toma de decisiones. En síntesis, el juicio de expertos
sigue siendo una de las herramientas más confiables en la gestión de costos y riesgos dentro de los proyectos informáticos modernos. Llegamos al final de esta videoclase. Nos vemos en la próxima. Saludos.